Me llamo Murillo de Paula, sí, es raro. Murillo en España es apellido, pero no es nombre. Mi madre tampoco es española. Vengo de Brasil y llevo 6 años en España, 2 años, y llevo diseñando hace aproximadamente unos 12 años, casi 13, ¿vale? Empecé como la persona que buscaba un poco el diseño de interfaz dentro de agencias de publicidad, lo que antiguamente era conocido como diseño digital, ¿no? Y tampoco había UX. En esta época los UX eran conocidos como arquitectos de información, ¿no? Entonces las cosas han cambiado bastante desde entonces. Yo trabajo, soy principal designer de Cocktail, una consultoría bastante molona aquí de Madrid, ¿vale? Pues doy paso. Los que os voy a contar un poco sobre los principios para la definición de una línea gráfica, ¿vale? Que básicamente, pues ya empezando, ¿no? La línea gráfica, cuando tú eres diseñador de interfaz y vas a enfrentarte a bajar, ¿no?, este diseño a un producto que tenga cara, hace falta un estudio previo. Tú no puedes salir tirando pantallas a lo loco. En plan, vale, pues yo voy a pintar este botón de rojo porque sí. Y eso tampoco va de simplemente tener en cuenta los colores de marca o las tipografías de marca. Hay un estudio muy interesante que se hace alrededor de todo el tema visual a la hora de pasar las decisiones que fueron tomadas en la parte de research, luego que se trasladaron a UX, luego cuando vas a pasar a UI, pues hay que hacer ese estudio previo, ¿no? De cómo tenemos que trasladar de manera correcta, ¿vale? Entonces, esta manera la llamamos gráfica, ¿no? Esa definición. Eso se hace pues justo antes de diseñar sistemas de diseño, antes de diseñar pantallas, antes de diseñar incluso los módulos, pues hay que hacer este estudio sobre la línea gráfica, ¿no? ¿Cuál es la línea que vamos a seguir para bajar nuestro producto o servicio? La línea gráfica es fundamental porque ayuda mucho a definir el escopo a partir de una muestra muy pequeña. En una propuesta de línea gráfica podemos bajar, yo qué sé, 2, 3 pantallas, ponerles color, definir jerarquías, definir microinteracciones, todo en un escopo muy pequeño, aprobarlo con cliente y eso ya sirve de base luego para que vayamos más adelante y podamos definir las bases para el UI Kit o mismo un sistema de diseño. También es un ejercicio donde normalmente tenemos un poco más de libertad. Entonces es muy bonito porque justamente ese ejercicio de huir de esa estandarización de mercado me parece muy interesante, ¿vale? Pero ¿cómo partimos de ese folio blanco, ¿no? Para pintar guay. No hay ni una magia, ¿vale? Hay que empezar desde el comienzo, ¿vale? Y como las personas con UI, con visual, con digital design, las personas que transfieren, que hacen o que las pantallas den a sentir a través de colores, formas, jerarquías, ¿qué son? ¿No? ¿Quién son esas personas? Básicamente, ¿no? Las que trabajan con todo esto. Llevo mucho tiempo en esto y casi siempre son gente moderna. Pero no solo son gente moderna, son diseñadores gráficos. Hay que entender que venimos de un pasado muy lejano. Es verdad que la mayoría son gente moderna todavía, pero son diseñadores gráficos, ¿vale? Y es muy importante ver que somos diseñadores gráficos, porque el diseñador gráfico es un artista, ¿sabes? Es un artista que ha elegido trabajar arte con sentido, con propósito para transmitir mensajes claros, principalmente con objetivos, ¿vale? Entonces, el paraguas, ¿no?, es el diseñador gráfico y luego bajamos, cuando entramos en el mundito más del digital principalmente, pues podemos ser diseñadores de interfaz, de UI, digital designers, directores de arte y por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener ojito a la palabra arte, porque hay cosas que compartimos con grandes genios como Basquiat o Pollock o los conocidos españoles, nuestro querido amigo Goya, ¿vale? Y no es por flipar, es que cuando empezamos un proceso creativo y principalmente un proceso artístico, el arte no se termina, el arte para. No hay un momento en que tú digas, pues nada, he terminado. No, tú paras. Es como, ¿en qué momento dejamos de poner sal a esto? Yo puedo estar fregando píxeles toda la vida, entonces, ¿cómo paro, no, este impulso de ser creativo, de seguir creando y seguir avanzando con
con el diseño, porque no imagino que alguien llegó a Paula que dijo, oye, tío, deja de poner más tinta ahí, o a Basquiat, deja de hacer esas cabellitas que 6 ya son demasiado, ¿no? Al final los diseñadores gráficos son artistas porque han elegido serlo. Y sé que eso parece muy flipado, pero hay que defender nuestro pan, chicos. Pero claro, no todo es fantasía, ¿no? O sea, si trabajamos para una empresa, pues ser artista gráfico y de UV principalmente, pues hay que lidiar con ciertas reglas, ¿no? Y como el artista gráfico, como el diseñador gráfico trabaja con objetivos concretos, la palabra objetivo también, así como la palabra arte, tiene una implicación. La palabra objetivo es complicada porque al final entramos casi que en una especie de dualidad, ¿no? Porque ¿cómo podemos ser artistas pero trabajando con el objetivo? ¿No? El objetivo es muy importante porque el arte no es objetivo, el arte normalmente es subjetivo, va de las vivencias de cada uno. Entonces, siendo subjetivo, hay que encontrar una manera de enfrentar ese subjetivo trabajando en un proyecto, en un producto para un cliente. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esa carga de subjetividad a la hora de crear una interfaz? Ya que somos artistas y tenemos que hacer todo este camino para al final llegar a una propuesta, ¿cómo ponemos eso dentro de un marco, ¿no? Hay que definir un guión, de por dónde empiezo, cómo creo, qué creo, cómo lo presento. Este guión es la línea gráfica, ¿vale? Es lo que nos ayuda a condensar y ajustar esta gran carga de subjetividad que hay en esta vena artística, que al final es lo que nos hace pintar como pintamos. Y hay que verlo como un proceso, no se hace de la nada, es un proceso que una cosa siempre viene detrás de la otra, pero cada etapa del proceso son herramientas de trabajo. Hay que verlo de esta manera. Y todas esas técnicas justamente ayudan a disminuir esta subjetividad, ¿vale? Pero entonces, ok, ¿cuánta avenida de moto, tío? ¿Qué es una línea gráfica en un ambiente digital? La línea gráfica en un ambiente digital son recursos gráficos y estilos, ¿vale? Que van a ser trasladados luego a pantallitas, 2 o 3 pantallas, que ilustran ese look and feel, esa personalidad, esta cara, esta vida que queremos dar a nuestro producto. Claro, siempre y cuando siguiendo algunas bases definidas por una marca, ¿no? Si es Coca-Cola, pues dudo mucho que me van a dejar pintar verde, a no ser que sea la Coca-Cola esta bio, que tampoco sabía muy bien. ¿Y qué pasa? Es que esa línea gráfica y este proceso necesita de un hilo conductor, ¿vale? Y justamente para dar sentido, ¿no? A esta propuesta visual. Cuando bajamos más al terreno de la UI, pues la línea gráfica al final nos ayuda a definir estos diseños iniciales, las dos primeras 3 pantallitas que al final pueden convertirse en un proyecto gigante de 60 pantallas, de no sé cuántas mil devices diferentes, ¿no? Porque al final podemos empezar a diseñar para un iPhone, pero de repente podemos estar con una aplicación para un iPhone, luego una otra con la misma línea gráfica para un watch o incluso a interfaces que no están ya para lo básico, ¿no? Algunos estamos diciendo para TPVs, para maquinitas de pagar en los establecimientos o incluso interfaces para coches. Por increíble que parezca, todo esto lleva línea gráfica, ¿vale? Y este ejercicio inicial nos ayuda mucho a centrar el tiro. Luego hay una cosa muy importante, hay que construir este argumento, ¿no? ¿Cómo salgo del folio en blanco y llego a una interfaz que tenga sentido, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que ese argumento se construye con 3 pilares, 3 bases fundamentales, ¿vale? Que al final nos deja de ser una historia. Entendemos el problema, observamos lo que se hace alrededor y sacamos insights, y entonces nos podemos pintar, a crear, ¿vale? La parte de entender siempre, casi siempre o la mayoría de las veces siempre empieza con el análisis de briefing, ¿vale? Y no es simplemente leer el briefing, leer y entender y identificar las oportunidades, ¿vale? Y tan importante como identificar las oportunidades también está entender y definir cuáles son las limitaciones, porque las limitaciones dan foco, ¿vale? Las limitaciones normalmente ayudan a que el tiro sea más directo, ¿vale? Y con limitaciones digo cosas como, bueno, vamos a pintar una línea gráfica,
para un banco y este banco lleva 12 años con la misma interfaz o con poquísimos cambios, ellos van a cambiar de los módulos que tienen ahora muy poco, con lo cual tenemos que trabajar con esos módulos. ¿Qué significa esto? Que el módulo de la cabecera va a tener un titular y un body copy. Entonces nosotros para definir la línea gráfica tenemos que saber que vamos a trabajar con esos estándares, que habrá un titular y un body copy. Pero hay muchas maneras de trabajar estos dos elementos. Y así con todas las demás limitaciones y todos los demás focos, ¿no? Luego, la definición del objetivo. Para garantizar que vamos a cumplir con el briefing, que vamos a llegar a una interfaz que responda a todo esto, pero con una propuesta visual muy interesante, hay que entender los objetivos como pequeñas herramientas que nos ayudan a tener claro que, vale, hemos cumplido con ese objetivo, con lo cual hemos llegado a ese resultado. Como por ejemplo, si partimos de un briefing que nos dice que su interfaz es muy densa, tiene mucha cantidad de contenido, pues venga, pues tenemos que trabajar, yo qué sé, con una jerarquización mejor de contenidos, ¿no? Eso puede ser desde cosas tan pequeñas como, por ejemplo, pues esa primera línea gráfica, ese primer ejercicio, al final es la pata para sacar un ecosistema visual más complejo, ¿no? O que, madre mía, eso es para una tienda y hay que aumentar la cantidad de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que entender un poco esos objetivos, que casi siempre no vienen del todo muy claros dados por el cliente, una cosa que tenemos que sacar del briefing. Luego la parte del benchmark me parece muy interesante porque solemos ir buscando solo imagencitas que nos molen y que son muy bonitas, pero hay que ver más allá de esto, hay que entender cuáles son los patrones que están utilizando. Ver, por ejemplo, intentar entender que el benchmark no es solo el sector concreto, es decir, si estoy haciendo una web para una aérea, por ejemplo, no hace falta que yo busque solo referencias aéreas, sino de todo el sector de transportes. Y eso me va a dar muchísima más idea de cómo funcionan, no solo los patrones de diseño que están utilizando, cómo suelen jerarquizar la información y cómo la presentan. Y también de dónde sacan, por ejemplo, microinteracciones y, claro, los patrones visuales que están estandarizados en el mercado. Y eso nos ayuda para entender cuáles son esos estándares de mercado, sino para saltarles, expandirles, explotarles, ir un poco más allá, ¿vale? De ahí sacamos los insights. También en la parte de observar son las claves del diseño, ¿no? Entender cuáles son los ejes que son fundamentales para que este diseño funcione. Si tenemos una interfaz, si vamos a pintar, por ejemplo, un periódico, por ejemplo, pues el diseño va a ser hiperorientado al contenido, con lo cual tenemos que dar un tratamiento editorial a la interfaz. Entonces hay que entender mucho de las jerarquías y los pesos de los textos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con una compañía de arquitectura, pues simplicidad y minimalismo, pero de una manera que no parezca todo vacío, sino que haya mucha intención en esos espacios. Luego, si vamos, por ejemplo, a hacer una pantalla para una banca, una posición global, ¿no? La pantallita que abres y ves su dinerito ahí, pues normalmente hay muchas gráficas, muchos números, muchos iconos, con lo cual hay una carga cognitiva alta ahí. Entonces, luego tenemos que pensar, pues vamos a bajar esa carga cognitiva, ¿no? Entonces, esas claves son muy importantes de definir. La parte de metáforas visuales es muy interesante, pero no es tan fácil de conseguir. Es algo que es un must. Si lo consigues, de puta madre. Y si no, pues bueno, es una pata que igual dependemos mucho de una tempestad perfecta para que cuadre. Pero básicamente si podemos apoyar nuestro diseño, nuestra línea gráfica en recursos visuales que tengan referentes en el mundo real, de puta madre. Como por ejemplo, aquí traigo ese ejemplo del banco que se dice el banco más transparente y seguro del mundo y justamente la tarjeta es transparente. Entonces, ahí hay una metáfora visual, ¿sabes? Y si podemos trabajar esto también en nuestras interfaces, pues ganamos muchísimo
¿no? Luego, una vez que se defina, por ejemplo, cuáles son los elementos que componen esta línea gráfica, pues he elegido esta gama de colores, he elegido estas tipografías, más o menos veo cómo funcionan, tengo que estresarlas, ¿no? Entonces yo tengo que poner en una especie de frame cuáles son todos esos componentes que van a ser parte de esta línea gráfica y ver cómo ellos funcionan un poco como una paleta de colores de un pintor. Pues los dispongo y puedo verlos cómo funcionan entre sí. Es muy importante ese ejercicio y muchas veces llamamos de mood board, ¿no? Pero mood board no es solo buscar referencias, también es ver cómo todos los componentes responden entre sí. Y claro, y ahí luego entra la joya de la corona. Pillamos todo este estudio que fue hecho previamente y al final empezamos a bajar pantallas, normalmente con la ayuda de algún compañero de UX y a veces con la carga de conocimiento que tenemos podemos sacar pantallas directamente, pero no es lo normal. Normalmente trabajamos mano a mano con UX, pero ya llegamos a las pantallas finales, ¿no? Y esas pantallas finales pues tienen que traducir y traer todas las decisiones de diseño que hemos tomado anteriormente, ¿no? El cliente tiene que ver reflejado todas esas decisiones que hemos tomado. ¿Por qué hemos elegido esta tipografía? ¿Por qué hemos elegido estos colores? Porque al final están basados justamente en las claves de diseño que hemos acordado previamente, porque eso responde a una serie de objetivos y esos objetivos dan respuesta al reto que nos trae el briefing, ¿vale? ¿Qué os puede ayudar a la hora de construir la línea gráfica? Pues cuando vamos a pintar propuestas visuales, está muy guay intentar condensar la información principal en un viewport, ¿no? en un único scroll. Es decir, si puedo definir una pantalla, gran argumento de venta en un único scroll con un único mensaje potente, aunque esto luego haya más recogido en la página, pero ese primer impacto ya me causa bastante, ya me llama mucho la atención, ¿no? Ya me coge mucho la mirada, vamos por muy buen camino. Animación es algo que es casi imprescindible, hay muchas herramientas al día de hoy. Antiguamente se animaba mucho con After Effects, pero ahora mismo tenemos herramientas como Principal, como Flinto que lo hacen, e incluso el propio Figma al día de hoy también ya lo hace. Siempre intento trabajar con pocas pantallas, como 3 como mucho, justamente para no sobrecargar el cliente de mucha información y no empezar ya una discusión sobre todos los aspectos del diseño. Yo quiero enfocarme justamente en qué ves, cómo te sientes viendo esto, crees que esto transmite lo que tu marca necesita, lo que tu proyecto necesita, y esto cuando tenemos un escopo de pocas pantallas yo creo que funciona bastante mejor. Y es muy importante tener en cuenta que ya hay más móviles que ordenadores. Entonces, mobile first es una palabra antigua. Ya estamos casi en mobile only. Entonces, siempre en vuestras propuestas de diseño, de sus propuestas gráficas, cuando vais a trabajar una línea gráfica, siempre es importante preguntar a vuestros equipos si no es mejor empezar con mobile o trabajar la propuesta enteramente mobile a veces. Sabes que funciona bastante. También es verdad que cuando trabajas línea gráfica solo en mobile y la presentas al cliente y, por ejemplo, puedes usar un software del mirror de Sketch o del Figma, el cliente puede ver la pantalla que tú has diseñado directamente en su mano. Y eso hace un efecto impresionante. O sea, cambia mucho la perspectiva del diseño. Y claro, como habéis visto, es una construcción, ¿no? Primero estudiamos, luego analizamos, luego hacemos las conceptualizaciones, finalmente creamos cada una de esas etapas con su argumentación, con su proceso, con su metodología, y de la misma manera que se construye todo esto, se cuenta. Entonces, toda esa construcción al final nos sirve para alimentar el documento que va a recoger todas esas decisiones de terminarán en las pantallas, ¿no? Que, hostia, hay todo este recogido de decisiones que terminan en esas pantallas. Entonces, el cliente cuando termina viendo la pantalla final va a decir, hostia. Y aunque no le guste, vas a ver que todas las decisiones que tú has tomado
tenía una base, no fue simplemente porque te gusta, ¿sabes? Y esto es muy importante, transmite muchísima seguridad a la hora de contar. Cuando haces el proceso de línea gráfica, y a veces es un proceso corto, es un proceso de 3, 4 días para llegar a 2, 3 pantallitas, al final, si lo haces con estas etapas que recomiendo, vas a contar ante cualquier persona ese producto de una manera muchísimo más apasionada. Y principalmente no es diseñar por inercia, ¿no? Es diseñar con intención, con lo cual, si desde la gente de diseño estratégico, luego la gente de UX trabajan con mucha intención a la hora de dar soluciones tangibles, no es porque nosotros desde una capa más visual, más creativa, no podemos también hacerlo igualmente con intención, ¿no? Y es muy importante ser creativo, pero con sentido. Yo creo que añadimos esta capa de complejidad a una cosa tan natural que es ser creativa, ¿no? Que te sale ahí y tal, pero añadimos un valor muy guay. Y nada, pues claro, hay gente que empieza en este mundillo y cree que simplemente poner píxeles y colores en la pantalla, no, hay muchas etapas que son fundamentales para que al final lleguemos a lo que la gente llama de pixel perfect, ¿no? Pero ese proceso no pasa de la nada, ese proceso tiene un comienzo, un medio y un final, no pasa toda la vez, con lo cual tú vas a tener tu primer día para buscar referencias, tu segundo día para empezar a toquetear un poquito algunas propuestas, hacer un estudio de tipografías y ver si responde, luego ver de todos los benchmarks las cosas que igual te encajen más o menos, que puedas ver que encaja más con la propuesta que esperas. Entonces, un proceso que al final te va dando bases incluso para saltar algunas normas y ser más arriesgado, ¿no? Y es muy bonito porque el ejercicio de línea gráfica es efectivamente un ejercicio, ¿no? Tú estás ejercitando creativamente poner en práctica el diseño con objetivo, ¿no? Y el reto te va a empujar siempre. A mí me parece muy importante tener claro que ver referencias, estar inundado de referencias, efectivamente te tienen que inspirar. Y cuando trabajamos con un objetivo claro, trabajamos muy organizados. Y claro, la gente se pone a pintar y muchas veces cuando estás empezando dices, jo, tío, es que no termino de arrancar o de hacer las cosas tal. Es un ejercicio de mucha paciencia, pero principalmente hay mucho esfuerzo, reto y repetición para que efectivamente puedas llegar a pintar fino, ¿no? Lo que se está comprendido como pintar fino, ¿no? Que básicamente es pintar de una manera armónica, ¿no? Y claro, cuando haces todo este ejercicio de entender el sentido del diseño para poner intención, ¿no? Diseñar con sentido, al final vas a ser gente que diseñes más fino, o sí, o sí. ¿Vale? Y es muy interesante cuando pensamos en la línea gráfica como un guión, ¿no? Hay esta frase de Lorinda Maumo, que es una diseñadora de producto. Ella dice que cada gran diseño comienza con una historia aún mejor. Y yo creo muchísimo, muchísimo en ella. ¿Vale? Y hasta aquí os dejo mi chapa. Muchas gracias, chiquitos.